Capítulo 16. La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca del Bhagavad Gita, tal como es traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Gurudev. El texto 1 hasta el 3 dice: la suprema personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificio, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscar defectos en los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firmeza, la determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza, el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenece a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Aquí podemos ver cómo Krishna está describiendo las condiciones naturales de una persona que es entregada a la vida espiritual. Arjuna le pregunta a Krishna cuáles son los síntomas de una persona que está ubicada en la trascendencia. Aquí Krishna está ofreciendo una lista de cualidades de personas que están en la naturaleza divina, o personas piadosas o santas. Ser santo no es una cuestión así como mágica. Ser santo simplemente es un asunto de tener una condición de vida sana, teniendo a Dios como centro de las actividades de uno, y eso ya te santifica. Entonces ya sabemos, aquí ya está la lista bien larga. Por ejemplo, una de las cosas que dice es el estudio de los Vedas. Veda significa conocimiento. Entonces todo conocimiento forma parte de los Vedas. Así que conocer no es malo. El punto es que toda referencia y conocimiento que nosotros obtengamos hay que relacionarlo con el Señor Supremo. Eso es todo. Agregar a Dios en la información, ya sea una información política, científica, artística, cualquier tipo de información forma parte de los Vedas, y uno puede adquirir la información de los Vedas y desarrollar a su vez la conciencia espiritual si lo relaciona con Dios. Krishna en otro texto anteriormente le dijo a Arjuna: no te confundas por las floridas palabras de los Vedas. Ahí está diciendo que si no ponemos a Krishna como el número uno, todos los demás ceros no valen nada. Si ponemos a Krishna como uno, todos los ceros van a tener valor. Valor sobre valor y más valor. Igual pasa, si nosotros nuestra profesión la seguimos realizando, pero en conciencia de Dios, eso es seguir las indicaciones correctas y estar ligado a Veda. Veda significa conocimiento, pues podemos decir que Veda significa también la verdad. Austeridad. Todas las cosas que nosotros logramos en este mundo son a través de austeridad. Pero entonces hay que definir la austeridad, en qué modalidad uno la realiza. En capítulos anteriores Krishna hablaba de austeridad en la modalidad de la pasión, austeridad en la modalidad de la ignorancia, austeridad en la modalidad de la bondad. Entonces siempre hay que hacer algún sacrificio, pero ligarse al proceso que más convenga para el desarrollo espiritual y que las consecuencias materiales sean favorables. Sencillez. Siempre reconocer que el Señor Supremo
es la causa de todo, el propietario de todo. Solo con reconocer eso y proceder de esa manera, saber que nosotros solamente estamos administrando los bienes que Él nos ofrece para que cuidemos, ya eso entra en ser una persona sencilla. Reconocer que las cosas vienen del Señor Supremo y no llenarnos de orgullo falso pensando que nosotros somos los hacedores de las cosas. El orgullo no es malo, el orgullo es normal. Lo que ocurre es cuando el orgullo se contamina con el yo soy, yo creo, yo lo hice, etc. Siempre, cualquier cosa que uno haga debe considerar que está supervisada, manejada y realizada por Dios, que uno por una pequeña partícula de acción y el Señor Supremo pone todo. Hay una historia donde Hanuman, el devoto del señor Ramachandra, un mono gigantesco, cargaba para hacer un puente, el puente hacia Lanka, una montaña bien grande. Y una hormiguita llevaba un grano de arena. Y Hanuman le dijo, quítate, hazte a un lado. Estoy sirviéndole al señor Ramachandra, tú me estás interrumpiendo y no quiero pisarte. Ramachandra estaba ahí cerca y dijo, Hanuman, para mí el mismo esfuerzo que está haciendo la hormiga y tú están al mismo nivel. Es la devoción con que se hace. Entonces, así ocurre. Ya sea que uno haga un servicio muy grande en la sociedad o muy pequeño, hacerlo con bhakti, devoción, amor por Dios. Hay una historia que Prabhupada explicaba de una señora que todos los días a la misma hora iba a buscar agua al Ganga, desde muy pequeña hacía ese servicio, y llevaba la vasija de agua para que la usaran con las deidades todo el tiempo. Srila Prabhupada dijo, ese servicio se hizo grandioso por el amor y la devoción que manejaba esta señora. Limpieza. La limpieza tiene que ser limpieza de corazón, limpieza también física, limpieza de la mente. Y para ello, ya sabemos, la limpieza externa o física es bañándonos, etcétera, ¿verdad? La limpieza interna tiene que realizarse leyendo las escrituras reveladas, funcionando en base a estos principios y ser ético, moral, es muy importante. Un devoto realmente no puede considerarse un devoto limpio o puro si todavía tiene reminiscencia de, como por ejemplo, abuso de autoridad o abuso de las demás personas y otros tipos de contaminantes como la locura, la ira, la codicia, la envidia, ¿verdad? La falsedad, etc. Entonces, se debe entender que cuando nosotros nos limpiamos de todo ese tipo de mentalidad, entonces tenemos una conciencia interna limpia. Es un proceso que se logra cantando el Santo Nombre y leyendo sobre el Señor Supremo. Esos son puntos importantes. Cuando uno cocina, cuando uno hace lo que sea, recordar que es para el Señor Supremo. Y cuando la mente dice, oh, mira, orgullosamente yo hice esto, recordarle a la mente que eso está hecho para el Señor Supremo y que gracias a la voluntad del Señor Supremo uno ha podido tener éxito. No buscar defecto en los demás, eso es muy difícil, porque nuestra mente siempre está juzgando, comparando. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese asunto porque el hecho de buscar defectos en los demás, como decía Srila Narayana Maharaj, simplemente es convertirse en un recogedor de basura. Si nosotros comenzamos a ver los defectos en los demás, esos defectos después nosotros los vamos a adquirir. Por eso hay que concentrar la mente en las cosas o las cualidades buenas de las personas. Una vez había un señor muy bueno en un pueblo, y lógicamente siempre hay la contrapuesta, ¿verdad? Había un señor muy malo en el pueblo, el señor muy malo se murió. Entonces, nadie quería ir al velorio ni al entierro del señor, pero fueron porque el señor bueno fue. ¿Y por qué? Porque querían saber
si el Señor bueno algún día iba a decir algo malo de alguien, porque nunca habían escuchado algo malo de nadie. Este Señor malo, ¿de dónde iban a decir algo bueno? Y el Señor bueno sabía que todos fue para escuchar algo malo de parte de él. Entonces él se quedó contemplando el cadáver. Luego en voz alta dice, tenía buena dentadura. Eso es lo que tenemos que aprender. Buscar las cosas buenas en todo lo que nos rodean, por más que nos sintamos incómodos. Pero a eso hay que entrenar la mente, porque la mente reacciona inmediatamente. Como yo, el Supremo, voy a ser controlado o avasallado o criticado. O como esa persona no está a mi nivel, etc. Esas cosas perjudican la posición de una persona divina, una persona santificada, un sadhu. La palabra santo en sánscrito se pronuncia Satán. Satán. En otro idioma suena al malo de la película. Pero aquí en sánscrito significa santo, Satán. Bueno, Haribol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Rakshama. Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Padhiman. Rama Raghava Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama. Jai Bhagavan Sri Krishna ki jai.